Primeramente delante del Señor, ¿verdad? Y después delante de ustedes pueden permitir compartir un poco de la palabra del Señor. Saben que antes de venir, cuando el Señor a uno le da para compartir la palabra, para orar, el enemigo siempre está ahí queriendo estorbar, siempre quiere robarnos la bendición, quiere a veces traer tristeza al corazón, pero verdaderamente que el único fiel y digno de toda la gloria y de toda la honra es nuestro Dios, y Él es el que nunca cambia, ¿verdad? Nunca nos puede fallar. Todos, nuestros padres, nuestro esposo, nuestros hijos, pero nuestro Dios nunca nos va a fallar. Y quisiera compartirles un poco, hermanos. Yo lo he titulado El mayor ejemplo de obediencia. ¿Quiénes son obedientes aquí o quiénes somos obedientes? Es una pregunta bastante complicada y difícil de responder, la verdad, porque a veces en pequeñas cosas pues desobedecemos. Nadie puede decir yo soy obediente. Solamente hubo uno que fue obediente, y fue obediente hasta la cruz, y ese es nuestro Dios, por el cual estamos en este lugar. Él fue el mayor ejemplo de obediencia. Y quizás si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, hubiésemos estado con el Señor, y hubiese yo hecho esta misma pregunta, quizás Él se hubiese levantado la mano, ¿verdad? Porque Él daba testimonio de su vida. Él fue obediente hasta llegar a la cruz, y fue humano como nosotros. Fue humano, tuvo las mismas debilidades. Dice que tuvo debilidades, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos decir que no podemos ser obedientes, porque nuestro Señor, estando en su humanidad, fue obediente, y fue obediente hasta la cruz, y tuvo un Padre a quien obedecer, ¿verdad? Y pues quiero que leamos en Filipenses 2:8. Dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, amén. ¿Ya lo tienen? Me dicen un amén. Amén. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Quién puede llegar hasta este punto de morir siendo obediente? Yo creo que ahí sí decimos, pueden sentarse. Ahí sí quizá podemos decir, me voy a morir, voy a llegar a morir por ser obediente. Ahí sí quizás lo pensamos, ¿verdad? Pero miren nuestro Señor, y miren cómo enfatiza aquí, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue por una enfermedad, no fue por un accidente. Él sabía que tenía que morir, y tenía que llegar hasta ese lugar en obediencia al Padre. Nunca le dijo a su Padre, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir, porque Él, su muerte pues nos alcanzó a nosotros su obediencia. Y Él no le dijo a su Padre, pero si yo no los conozco, yo no sé qué generaciones van a venir a tu reino, y yo cómo voy a morir por alguien que yo no conozco, a tantos millares de millares. Él no dijo eso. Obediencia de Jesús a la voluntad de Dios, cuando siendo inocente dio su vida por nosotros, tomando forma de siervo. No dijo, no iré a morir. Obedeció. Su mayor ejemplo, y el mayor ejemplo de obediencia para nosotros,
fue Él, fue nuestro Señor. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, siempre su propósito fue obedecer. Y eso Él sabía que le agradaba al Padre. ¿Ustedes por qué creen que el Señor, cuando nosotros nos reunimos en la casa a meditar un poco la palabra, el Señor, su Padre siempre le oía? Siempre le oía. Yo le decía, yo sé que tú me escuchas, pero ¿por qué? Porque Él era obediente. Él fue obediente a su Padre, a pesar que Él era el mismo Padre, Él era el mismo Cristo. Él obedeció en todo momento. Ahora yo digo, hermanos, nosotros, ¿por qué nos cuesta obedecer? A los jóvenes, a nosotros de mayores. Si nos dicen algo en el trabajo, nosotros decimos que no, me pasa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Uno se complica como ser humano, uno se complica. ¿Qué cuesta obedecer? Uno le dice a sus hijos, ¿pero qué te cuesta obedecer? Si no cuesta, pero ¿saben por qué a veces no hay obediencia? Porque no hay amor. Porque no hay amor, porque el amor de Cristo no está en nosotros. Y aunque, hermanos, estamos aquí, salimos y podemos decir, sí, yo soy cristiano evangélico, pero de repente, como decía el pastor el otro día, hermanos, les convocamos aquí y nadie viene. Entonces, quieras o no, estamos desobedeciendo, porque si nosotros lo hiciéramos por amor, aquí estuviéramos, ¿verdad? Y entonces, como yo digo, si uno, hermano, se sacrifica en el trabajo, se desvela y esto, por obediencia al trabajo, ¿verdad? Por obediencia a los jefes, ¿cuánto nomás a nuestro Padre que está en los cielos vamos a obedecerle? A Él que nos ha dado todo. ¿Cuánto no vamos a obedecerle? Aunque no le veamos, pero sabemos que la manifestación de su presencia muchas veces está en nosotros. A veces decimos, Señor, no te veo. Señor, quizás no escucho tu voz audible. Yo lo he dicho. Pero saben que en las manifestaciones del Señor, cuando uno le invoca y usted ve que el Señor le responde, ahí está el Señor, visible para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver unos ejemplos de obediencia. Vamos a ir a Juan 6:38. Siempre hablando de nuestro mayor ejemplo de obediencia, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice su palabra, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren qué ejemplo de obediencia. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor sabía que desde que Él iba a venir aquí a la tierra, Él iba a morir. Y el Señor no lo pudo haber hecho, pero por obediencia Él lo hizo, por amor a nosotros. Y el mayor ejemplo de obediencia a nuestro Señor y el mayor ejemplo de amor, nuestro Señor, porque Él obedeció por amor, porque sabía que nosotros le íbamos a conocer. Que si estamos aquí es porque cada uno tenemos un propósito de vida. Y ese propósito es seguir los pasos de nuestro Señor en obediencia, caminar con Él. Yo como siempre he dicho que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz, pero eso lo vamos a hacer en obediencia y en amor a nuestro Dios. En amar a aquel al que no vemos, pero sabemos que si le obedecemos vamos a tener recompensa. Y saben que uno no lo hace porque el Señor le dé a cambio, no, porque nosotros no tenemos nada que darle si Él nos lo ha dado todo. Él nos lo ha dado todo. ¿Qué podemos darle? Solamente nuestro corazón, y un corazón en obediencia, ¿verdad? No es fácil obedecer, porque no es fácil, pero sí se puede hacer.
amando al Señor primeramente y siguiendo su ejemplo, podemos ser obedientes. Vamos a ver ejemplos de hombres que obedecieron al Señor. Fíjense, fueron hombres tal cual como nosotros. Uno de los hombres que obedeció fue Abraham. Ya todos sabemos, conocemos la historia de Abraham. Y fue obediente hasta el último momento. Imagínense que sacrificara a su hijo y nunca dijo, no, es mi hijo. Como si ya le había dado un mandato que lo llevara a su hijo. Pero él nunca dijo, no, mi hijo yo no lo voy a dar si me ha costado tenerlo y ahora que muera, no, pero no, fue obediente. Vamos a ver ahí en Génesis 22, 1, 14. Y saben que les quería compartir un poco de esto porque es nuestro diario vivir, hermanos. Es nuestro diario vivir. A donde quiera que vayamos, como les digo, en el trabajo, cuando nuestros jefes nos mandan, tenemos que obedecer, porque la obediencia nos va a traer buenas consecuencias. Miren, el ser obediente, hermanos, en las cosas pequeñas no nos va a complicar. Y se lo digo por experiencia, uno se evita de muchos problemas cuando uno obedece, pero porque sabe que lo hacemos primeramente para el Señor. Y después para nuestros jefes, para nuestros, los que están en las empresas, los que dirigen las empresas. Entonces, si nosotros obedecemos, nos vamos a evitar muchos problemas. Pero como les digo, vamos a obedecer sabiendo que lo hacemos como para el Señor, no para mi jefe que lo veo, porque a veces nosotros tenemos jefes bien complicados. Yo por lo menos he tenido jefes muy complicados, pero la honra y la gloria sea para el Señor, porque a pesar de tener mis jefes complicados, yo siempre he obedecido, porque digo, Señor, si yo te obedezco a ti, si yo tengo un problema con mis jefes, tú lo vas a resolver. Y así es, hermanos. Entonces vamos a leer aquí en Génesis 22, 1, 14. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es el ejemplo de obediencia que yo les decía, pero voy a leer el versículo 11, 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Él obedeció, no se hizo el sordo, ¿verdad? Heme aquí, te dijo. Ese es un ejemplo de obediencia. Aquí estoy. No como cuando uno le habla a los hijos. Fulano, ¿dónde están? Callados. Eso no es un ejemplo de obediencia, porque sí, mamá, aquí estoy, papá. No, están callados porque saben que uno los va a mandar a hacer algo que no quieren hacer porque no quieren obedecer. Les hablo con ejemplo, hermano, porque, bueno. Entonces le dijo, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Miren qué maravilloso el Señor. Ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué es eso, hermanos? Obediencia. Obediencia. Imagínense dar un hijo. Nosotros no lo haríamos. Pero imagínense este gran ejemplo de obediencia en Abraham. Y le dijo, no extiendas tu mano. ¿Qué si hubiese sido lo contrario? No estuviera en los grandes hombres de la fe, Abraham, un hombre obediente. Tenemos otro ejemplo que es Moisés. También Moisés fue obediente. Cuando, imagínense que estaba delante de un pueblo terrible, ¿verdad? Terrible. Y subía al monte y cuando bajaba veía el desorden que había en el pueblo, pero Moisés siempre obedeció la voz de Dios. Y fueron hombres
iguales a nosotros, iguales, con las mismas debilidades, igual a nosotros. Por eso son ejemplos para nosotros y que nosotros podemos hacerlo. Otro ejemplo de un hombre de obediencia fue Noé. Dios le ordenó construir un arca y él no dijo que no. Imagínense que va a decir, ¿y cómo va a ser un diluvio? No, yo no. ¿Y de dónde voy a sacar la madera? ¿Y cómo voy a hacer para construir? El Señor le mandó a construir el arca y Noé obedeció. Él lo hizo, él no sabía de dónde iba a venir la provisión para el arca. Él solo obedeció y lo hizo. Todos estos hombres, hermanos, son grandes ejemplos para nosotros y hombres que tuvieron el respaldo de Dios en sus vidas. Tuvieron el respaldo de Dios. Abraham, Noé, cuando muchos animales que entraron al arca, pues hasta ahora, ahí están, lo vemos, ¿verdad? Ejemplos de obediencia. Pero también existe la otra contraparte. ¿Cuál es lo opuesto de la obediencia, hermanos? La desobediencia. Y esa no nos cuesta. Esa no nos cuesta, hermanos. Decimos no, Bien, dos no. palabras y no. No cuesta. No cuesta obedecer. Por eso yo medito en el Señor y le digo, Señor, todo lo que hacemos para ti en obediencia, tú lo recibes y a ti te agrada. A ti te agrada porque verdaderamente que el obedecer al Señor lo hacemos por amor. Si estamos aquí es por amor, porque le amamos a Él. Y cuando le amamos, la obediencia no va a ser para nosotros una carga, sino que va a ser algo que nosotros hagamos sin, ay, me van a ver, no me van a ver, no. Obediencia al Señor en todo momento. Aunque que mi hermano no me esté viendo, estoy delante del Señor obedeciendo por amor, porque le amo y porque tengo convicción en mi corazón que si obedezco voy a tener larga vida. Larga vida, hermano. Es un mandamiento que nosotros tenemos para nuestras vidas. Por eso, como yo les digo, si nuestro Señor y todos estos hombres grandes, hombres de la fe, fueron obedientes, pues también nosotros podemos hacerlo. No es fácil, pero por amor al Señor lo podemos hacer. Y vamos a ver ejemplos de desobediencia, lo contrario. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quiénes fueron los Adán y primeros que Eva. desobedecieron? Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Quién no les ofreció el Padre si a ellos no les hacía falta nada en ese lugar? Todo lo tenían, ¿no? No podían desear nada, tenían todo al alcance, no tenían que trabajar para ganar el sustento, ir a comprar, tenían todo a su disposición, todito. Pero como dicen por ahí, de repente le rebalsa el gusto, porque ellos lo tenían todo, no tenían necesidad de nada. Pero ¿qué pasó? Medio se descuidaron del amor de Dios y vino la serpiente. Y vino el enemigo a intervenir lo que el Señor ya había dejado que nos iba a alcanzar a nosotros. Pero vinieron ellos y no estaban a gusto como el Señor los tenía, sino que tuvieron que ir al fruto que el Señor les había dicho que no. Imagínense, ya les había dicho que de todo podían comer, todito, menos de ese. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Ese fue a comer. Desobediencia, porque ya le habían dado la instrucción de no comer de ese fruto, pero lo primero que hicieron fue desobedecer. Querían saber qué, pero no
no se pusieron a pensar en las consecuencias que iba a tener su desobediencia y nos iba a alcanzar hasta nosotros, pues la muerte, ¿verdad? Entonces, nada les costó extenderle la mano y comer. Y luego, ¿qué pasó? Culparse unos a otros. No, la serpiente me lo dio. No, la mujer que me diste. No. Y todo, ya habían desobedecido, ya no tenían por qué poner excusas. Pues ya no tenían por qué, y todavía se van y se esconden. Imagínense. Entonces no agradecieron lo que el Señor ya les había dado. No obedecieron a su instrucción. Imagínense que desde el principio de la creación, ya venía la desobediencia. Y miren, hermanos, la desobediencia es un espíritu que también, si nosotros no sabemos discernir, por ahí viene el enemigo a querernos botar nuestra fe en quien nosotros hemos creído. Pero mayor es el Señor en nosotros, que nos da el poder para vencer toda obra del enemigo, todo espíritu de desobediencia que se levante. Hermanos, verdaderamente que a veces es una tristeza ver a los jóvenes con tanta desobediencia. Hermanos, es terrible, pero miren, ellos, no quiero hablar de los jóvenes, pero bueno, fíjense que donde yo trabajo, les dicen que hagan una cosa, no, hacen otra. Y después no quieren que los regañen. Dicen, ay, no, es que por gusto mi jefe, que no, sí, desobedecen. O sea, quieren hacer lo que ellos dicen y así está bien y así está bien. Y aunque usted le diga, no es así. Pero, hermanos, pidamos a nuestro Señor que cuando el Señor se revele a nuestros jóvenes, ese corazón duro que puedan tener, el Señor los cambie por un corazón de carne que le ame y que obedezca. Amén. A veces nosotros decimos, hermanos, ay, es que el pueblo de Israel, qué desobedeció, qué desobedientes. Pero nosotros también, hermanos, no vamos lejos, igual desobedecemos en muchas cosas que el Señor nos ha dicho no lo hagamos y nosotros lo hacemos. No debemos hacer desagradar al Señor. Debemos de caminar en su voluntad. Debemos caminar bajo su sombra, para que bajo su sombra estemos seguros. Cuando nosotros obedecemos, hermanos, tenemos los cielos abiertos. Tenemos los cielos abiertos y podemos venir delante del Señor con nuestras peticiones y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Tú conoces, no hay nada oculto delante de ti, Señor. Podemos hablar con propiedad, hermanos. Podemos hablar con propiedad porque no va a haber nada. El enemigo no nos va a decir, ay, estás orando y mira, ya estabas desobedeciendo. No, el enemigo no nos puede señalar. Sí, hermanos, como humanos tenemos errores y nos equivocamos, pero el Señor dice que vengamos a Él, que Él es nuestro abogado y que Él perdona multitud de errores. ¿Verdad? Él es quien perdona multitud de errores, pero no quiere que estemos cayendo en los mismos errores de desobediencia, en los mismos errores, sino que vengamos a Él, porque nosotros solos, hermanos, por nosotros mismos no podemos. Si queremos obedecer al Señor, pero debemos buscarle a Él primeramente, para que venga entonces su Espíritu, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, va a producir esa obediencia. Solamente así, no va a ser por nuestra fuerza. Si yo ahora voy a obedecer, no. Es por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Es el que nos va a llamar a la obediencia. Aleluya. La palabra del Señor nos muestra que la desobediencia trae consecuencias. Así como la obediencia trae bendición para nosotros, la desobediencia también trae consecuencias. Y consecuencias que a veces por la bendita misericordia del Señor, el Señor en su grandísimo amor puede que cambie esas consecuencias, pero a veces ya no hay oportunidad, hermanos.
Ya no hay oportunidad. Por eso debemos caminar como el Señor quiere que caminemos, conducirnos en esta vida como el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos para que nos vaya bien, como dice la palabra sobre los padres, que los honremos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿qué hay detrás de ese versículo? Obediencia. Obediencia, honrando a nuestros padres. Ahí hay obediencia. Y vamos a ver, si el Señor lo dejó en su palabra escrito y es una promesa, es porque así va a ser. Así va a ser, hermanos. Saben que dentro de la desobediencia no solo hay desobediencia, sino que hay rebeldía. Y saben que hay también terquedad. Hay rebeldía y terquedad. Usted le dice a alguien que obedezca, pero es que, mira, yo no. Yo voy a poner ejemplo a mis hijas. Uno les dice, mira, hija, pero fíjate que no es. Bueno, yo tengo 2 hijas. Ustedes ya conocen a mis 2 hijas. Y de repente le dice, ¿quién mojó ahí el baño? Las 2 han ido al baño. No, yo no fui, fue la otra. Yo solo voy a limpiar el pedacito en que yo fui. Entonces ahí hay una desobediencia porque no quieren. ¿Qué cuesta limpiar? Nadie, eso no cuesta limpiar, pero no, hay rebeldía porque dicen, no, yo no, fue mi hermana. Y la otra, no, yo no fui. Hay terquedad. Les pongo ejemplo a mis hijas porque son pues las que yo conozco. ¿Verdad? Entonces, pero igual nosotros de adultos podemos caer en lo mismo, ¿verdad? Las esposas con los esposos, ¿verdad? Le digo a mi esposo, hoy voy con él, habla. Le digo a mi esposo, no tomes Coca-Cola porque te va a hacer daño al final. Es que mucho calor, es que mucha sed, toma agua. No, eso no me quita la sed. Bueno, y de repente que ahí, si uno le va a agarrar un poquito, se enoja. Que ahí hay desobediencia, terquedad, porque uno les está advirtiendo que eso es malo, que a la larga les va a hacer daño, pero no quieren dejarlo. No quieren dejar la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, y sabemos que pues eso a la larga se daña, ¿verdad? No les voy a decir que yo no me tomo mi poquito, pero poquito el domingo, pero de estar que ya tengo sed y voy a ir a comprar una Coca. ¿Y saben qué es lo más terrible, hermano? Que a la par de mi casa han ido a poner una tienda. Antes les costaba más porque tenían que ir más lejos y ya lo pensaban porque ya estaba cerrado, y ahora que a veces a las 10 cierran, allá van dejen de estar, no, desobedientes. Entonces a la larga pues es un ejemplo risible, pero a la larga todo tiene su consecuencia, ¿verdad, hermanos? Entonces, como les decía, pero ya hablando de la desobediencia que produce rebeldía, y es una rebeldía terrible, hermanos, un espíritu que pues por eso tiene malas consecuencias, porque si nosotros obedecemos al Señor, pues sabemos que obedeciendo no nos vamos a complicar. Mire, si el Señor es tan sabio, Él es tan sabio que si nosotros obedecemos, ¿qué nos vamos a complicar? No nos vamos a complicar, pero nosotros mismos nos complicamos la vida, nosotros mismos. Y como les digo, por lo menos a mí en mi trabajo es un ejemplo de obediencia, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, que yo les quiero comentar sobre la desobediencia. ¿Por qué desobedecemos? ¿Por qué creen ustedes que desobedecemos? ¿Saben? Una primera es porque hay orgullo. Porque yo no quiero que me manden a hacer eso. No, yo no quiero.
Si yo no quiero que me manden a recoger ese papel, no, yo voy a recoger ese papel. ¿Qué hay ahí? Orgullo. Por lo tanto, ¿qué hay? Desobediencia, porque no quiero ir a recoger el papel. ¿Verdad? Orgullo. No, y a mí porque me está mandando. No, que la manden a ella, que lo manden a él, a mí no. Desobediencia, orgullo. Desafiamos la autoridad, no queremos hacer caso. Imagínense que nosotros no obedecemos a nuestros esposos, a nuestros pastores, a nosotros que lo vemos, estamos viendo a la persona, a nuestros jefes. ¿Cómo queremos obedecer al Señor que no vemos? Queremos hacer lo que nosotros queremos, siempre por orgullo, por egoísmo también. El egoísmo también produce desobediencia, ¿verdad? Yo solo quiero las cosas para mí. No, yo no quiero compartir con nadie más, solo para mí. Y si me dicen, no, yo no voy a hacer caso porque a mí me ha costado, a nadie más le ha costado que a mí, ¿verdad? Desobediencia. El pecado que nos aleja del Señor. Imagínense todas las consecuencias que trae la desobediencia. Pecamos contra el Señor porque el Señor nos ha dicho que obedezcamos, que lo veamos a Él, que fue el primer ejemplo de obediencia, y nosotros no queremos hacerlo. Y por último, hermanos, y creo que es el que nos da como la advertencia aquí, es la falta de amor. Y por eso desobedecemos. Primeramente a nuestro Dios, porque como no lo vemos, queremos hacer lo que nosotros queremos. Porque no lo vemos y decimos, bueno, el Señor va a perdonarme este pecado, y lo volvemos a hacer. Y volvemos a hacer. Y como Él es fiel y justo para perdonarnos, pero eso no significa que vamos a estar desobedeciendo siempre, porque la vida no es para siempre, hermanos. La vida no es para siempre. Y como nosotros nos conducimos, así va a ser el resultado de nuestros días. Y pues yo le digo al Señor, porque su palabra dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Pensamiento de bien y no de mal, para daros el fin que nosotros queremos. Pero cuando yo me presente con un corazón obediente, porque yo no voy a esperar nada si he desobedecido y he pasado desobedeciendo toda mi vida delante del Señor y siendo rebelde, viviendo en pecado, siendo orgulloso. ¿Cómo voy a esperar que el Señor a mí me dé lo que dice su palabra? No, el Señor se va a contradecir. Él nos dice, mire hermanos, a mí ese versículo me llena tanto cuando Él dice, porque yo tengo pensamiento de bien y no de mal para ustedes, para daros el fin que ustedes quieren. Miren qué promesa tan grande, qué promesa que el Señor nos ha dejado cuando nosotros andemos en obediencia. Cuando nosotros obedecemos somos humildes, y el Señor dice que al corazón contrito y humillado Él no va a despreciar, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que al altivo y al soberbio lo mira de lejos. El altivo y el soberbio tienen un corazón duro, un corazón que no puede obedecer. Y a ese dice que el Señor lo mira de lejos. Pero el Señor está con los de corazón humilde, con los que obedecemos. Y para terminar, hermanos, vamos a leer en Filipenses 2:9, vamos a regresar a Filipenses. Comenzamos con Filipenses 2:8 y vamos a finalizar con Filipenses 2:9. Y dice su palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por la obediencia de nuestro Dios, por la obediencia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? El versículo
Filipenses 2:12. Ahora vámonos al 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Miren, acá dice, habla de obediencia. Este versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Eso es para nosotros, hermanos. ¿Para qué dice el título aquí? Luminares en el mundo. Para que podamos ser esos luminares en el mundo. No es fácil, hermanos, pero con la ayuda de nuestro Dios sí podemos hacerlo. Amén. Y quiero que se pongan de pie. Vamos a orar para que el Señor, su bendita palabra, quede sellada en nuestros corazones. Y cada vez que nosotros querramos desobedecer, digámosle: Señor, aquí estoy, soy vasija en tus manos, Señor, pero